Eduardo Galeano. Los hijos de los días. Septiembre 1. Traidores. En el año 2009, se erigió en Alemania un monumento a los soldados desertores. Resulta raro un reconocimiento así, entre tantos monumentos que la historia de la humanidad va regando a su paso. ¿Homenaje a los traidores? Sí, los desertores son traidores. Traidores a las guerras. Septiembre 2. El inventor de las guerras preventivas. En 1939, Hitler invadió Polonia porque Polonia iba a invadir Alemania. Mientras 1,5 millones de soldados alemanes se derramaban sobre el mapa polaco, y una lluvia de bombas caía desde los aviones, Hitler exponía su doctrina de las guerras preventivas: más vale prevenir que curar, yo mato antes de que me maten. Hitler hizo escuela. Desde entonces, todas las guerras digestivas, países que comen países, dicen ser guerras preventivas. Septiembre 3. Gente agradecida. Un año después de la invasión de Polonia, Hitler continuaba su imparable embestida, y estaba devorando media Europa. Ya habían caído, o estaban al caer, Austria, Checoslovaquia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica y Francia, y ya habían comenzado los bombardeos nocturnos contra Londres y otras ciudades británicas. En su edición de hoy de 1940, el diario español ABC informaba que habían sido derribados 116 aviones enemigos y no ocultaba su satisfacción ante el gran éxito de los ataques del Reich. En la tapa del diario sonreía, triunfante, el generalísimo Francisco Franco. La gratitud era una de sus virtudes. Septiembre 4. Te doy mi palabra. En el año 1970, Salvador Allende ganó las elecciones y se consagró presidente de Chile. Y dijo: voy a nacionalizar el cobre. Y dijo: yo de aquí no salgo vivo. Y cumplió su palabra. Septiembre 5. Combata la pobreza, mate a un pobre. En 1638 nació Luis XIV, rey de Francia, Rey Sol. El Rey Sol vivió dedicado a las gloriosas guerras contra sus vecinos y al cuidado de su ruluda peluca, sus capas espléndidas y sus zapatos de taco alto. Bajo su reinado, 2 hambrunas sucesivas mataron a más de 2 millones de franceses. Se supo la cifra gracias a que Blaise Pascal había inventado, medio siglo antes, la calculadora mecánica. Y se supo el motivo gracias a Voltaire, que tiempo después escribió: la buena política conoce este secreto, cómo hacer morir de hambre a los que permiten vivir a los demás. Septiembre 6. La comunidad internacional. El cocinero convocó al ternero, al lechón, al avestruz, a la cabra, al venado, al pollo, al pato, a la liebre, al conejo, a la perdiz, al pavó, a la paloma, al faisán, a la merluza, a la sardina, al bacalao, al atún, al pulpo, al camarón, al calamar y hasta al cangrejo y la tortuga, que fueron los últimos en llegar. Y cuando estuvieron todos, el cocinero explicó: los he reunido para preguntarles con qué salsa quieren ser comidos. Entonces, alguno de los invitados dijo: yo no quiero ser comido de ninguna manera. El cocinero dio por finalizada la reunión. Septiembre 7. El visitante. En estos días del año 2000, 189 países elaboraron la Declaración del Milenio, que los comprometía a resolver todos los dramas del mundo. El único objetivo que se ha cumplido no figuraba en la lista: se ha logrado multiplicar la cantidad de expertos necesarios para llevar adelante tan difíciles tareas. Según escuché decir en Santo Domingo, uno de esos expertos estaba recorriendo las afueras de la ciudad cuando se detuvo ante el gallinero de doña María de las Mercedes Holmes, y le preguntó: si yo le digo, exactamente, cuántas gallinas tiene, ¿usted me da una? Y encendió su computadora tablet con pantalla táctil, activó el GPS,
Se conectó a través de su teléfono celular 3 gramos con el sistema de fotos satelitales y puso en funcionamiento el contador de píxeles. Usted tiene 132 gallinas. Y atrapó una. Doña María de las Mercedes no se quedó callada. Si yo le digo en qué trabaja usted, ¿me devuelve la gallina? Entonces, le digo, usted es un experto internacional. Yo me di cuenta porque vino sin que nadie lo llamara, se metió en mi gallinero sin pedir permiso, me dijo algo que yo ya sabía y me cobró por eso. Septiembre 8. Día de la alfabetización. Sergipe, nordeste del Brasil, Paulo Freire inicia una nueva jornada de trabajo con un grupo de campesinos muy pobres, que se están alfabetizando. ¿Cómo estás, Joao? Joao calla. Estruja su sombrero. Largo silencio, y por fin dice: no pude dormir. Toda la noche sin pegar los ojos. Más palabras no le salen de la boca, hasta que murmura: ayer yo escribí mi nombre por primera vez. Septiembre 9. Estatuas. José Artigas vivió peleando, al lomo de un caballito criollo, y durmiendo bajo las estrellas. Mientras gobernó sus tierras libres, tuvo por trono un cráneo de vaca y un poncho por único uniforme. Con lo puesto marchó al exilio, y en la pobreza murió. Ahora un enorme prócer de bronce nos contempla, montado en brioso corcel, desde lo alto de la plaza más importante del Uruguay. Ese victorioso héroe, ataviado para la gloria, es idéntico a todas las efigies de todos los próceres militares que el mundo venera. Él dice ser José Artigas. Septiembre de 2010. La primera reforma agraria de América. Ocurrió en 1815, cuando el Uruguay todavía no era país, ni se llamaba así. En nombre del pueblo alzado, José Artigas expropió las tierras de los malos europeos y peores americanos, y mandó que se repartieran. Fue la primera reforma agraria de América, medio siglo antes que Lincoln y un siglo antes que Emiliano Zapata. Proyecto criminal, clamaron los ofendidos, y para colmo, Artigas advirtió: los más infelices serán los más privilegiados. 5 años después, Artigas, derrotado, marchó al exilio, y en el exilio murió. Las tierras repartidas fueron arrebatadas a los más infelices, pero la voz de los vencidos sigue diciendo, misteriosamente: Naides es más que Naides. Septiembre de 2011. Día contra el terrorismo. Se busca a los secuestradores de países. Se busca a los estranguladores de salarios y a los exterminadores de empleos. Se busca a los violadores de la tierra, a los envenenadores del agua y a los ladrones del aire. Se busca a los traficantes del miedo. Septiembre de 2012. Palabras vivientes. En este día de 1921, nació Amílcar Cabral en la colonia portuguesa de Guinea-Bissau, en el oeste del África. Él encabezó la guerra de independencia de Guinea-Bissau y las islas de Cabo Verde. Palabras suyas. Cuidado con el militarismo. Somos militantes armados, no somos militares. La alegría de vivir está por encima de todo. Las ideas no viven solamente en la cabeza. Ellas viven también en el alma y el corazón y el estómago y todo lo demás. Hay que escuchar a la gente, aprender de la gente. No escondan nada ante el pueblo. No digan mentiras, denúncienlas. No pongan máscaras a las dificultades, los errores, las caídas. No canten fáciles victorias. En 1973, Amílcar Cabral fue asesinado. No pudo celebrar la independencia de los nuevos países que tanto había ayudado a nacer. Septiembre de 2013. El viajero inmóvil. Si no recuerdo mal, en 1883 nació Sandokan, príncipe y pirata, tigre de la Malasia. Sandokan brotó de la mano de Emilio Salgari, como otros personajes que acompañaron mi infancia. El papá, Emilio Salgari,
Había nacido en Verona, y nunca navegó más allá de las costas italianas. Nunca estuvo en el Golfo de Maracaibo, ni en la selva de Yucatán, ni en los puertos de esclavos de la Costa de Marfil, ni conoció a los pescadores de perlas de las Islas Filipinas, ni a los sultanes de Oriente, ni a los piratas de la mar, ni a las jirafas del África, ni a los búfalos del Far West. Pero gracias a él, yo sí estuve, yo sí conocí. Cuando mi mamá no me dejaba salir más allá de la esquina de mi casa, las novelas de Salgari me llevaron a navegar los 7 mares del mundo y otros mares más. Salgari me presentó a Sandokan y a Lady Mariana, su amor imposible, a Yáñez el navegante, al corsario negro y a Honorata, la hija de su enemigo, y a tantos amigos que él había inventado para que lo salvaran del hambre y le acompañaran la soledad. Septiembre de 2014. La independencia como medicina preventiva. En la noche de hoy de 1821, unos poquitos caballeros redactaron el Acta de Independencia de Centroamérica, que solemnemente firmaron en la mañana siguiente. El acta dice, o más bien confiesa, que había que declarar sin demora la independencia, para prevenir las consecuencias que serían terribles en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo. Septiembre de 2015. Adopte un banquerito. En el año 2008, se fue a pique la bolsa de Nueva York. Días histéricos, días históricos, los banqueros, que son los más peligrosos asaltantes de bancos, habían desvalijado sus empresas, aunque jamás fueron filmados por las cámaras de vigilancia y ninguna alarma sonó. Y ya no hubo manera de evitar el derrumbe general. El mundo entero se desplomó, y hasta la luna tuvo miedo de perder su trabajo y verse obligada a buscar otro cielo. Los magos de Wall Street, expertos en la venta de castillos en el aire, robaron millones de casas y de empleos, pero solo un banquero fue a la cárcel. Los demás imploraron a gritos una ayudita por amor de Dios y recibieron, por mérito de sus afanes, la mayor recompensa jamás otorgada en la historia humana. Ese dineral hubiera alcanzado para dar de comer a todos los hambrientos del mundo, con postre incluido, de aquí a la eternidad. A nadie se le ocurrió la idea. Septiembre de 2016. Baile de disfraces. A las 2 de la mañana de hoy, en el año 1810, Miguel Hidalgo gritó el grito que abrió paso a la independencia de México. Cuando el grito iba a cumplir un siglo, en 1910, el dictador Porfirio Díaz anticipó en un día la celebración, para que coincidiera con su cumpleaños, y el centenario se festejó a lo grande. La Ciudad de México, lustrada y maquillada, recibió a los distinguidos invitados de más de 30 países, sombreros de copa, sombreros de plumas, abanicos, guantes, oros, sedas, discursos. El comité de damas escondió a los mendigos y calzó a los niños de la calle. Los indios fueron pantalonizados, pantalones gratuitamente distribuidos, mientras se prohibía el ingreso de los que vestían sus tradicionales calzones de manta. Don Porfirio colocó la piedra fundacional de la cárcel de Lecumberri y solemnemente inauguró el manicomio general, con capacidad para 1000 locos. Un impresionante desfile relató la historia nacional. Un alumno de la escuela dental representó a Hernán Cortés, el primer voluntario que vino a mejorar la raza, y un indio triste desfiló disfrazado de emperador Moctezuma. Una corte francesa, al estilo Luis XVI, ocupó el carro alegórico que más ovaciones arrancó. Septiembre de 2017. Libertadoras mexicanas. Y se acabó la fiesta del centenario, y toda esa fulgurante basura fue barrida. Y estalló la revolución. La historia recuerda a los jefes revolucionarios, Zapata, Villa y otros machos. Las mujeres, que en silencio vivieron, al olvido se fueron. Algunas pocas guerreras se negaron a ser borradas. Juana Ramona, la tigresa, que tomó varias ciudades por asalto. Carmen Vélez, la generala, que dirigió a 300 hombres. Ángela Jiménez, maestra en dinamitas, que decía ser Ángel Jiménez. Encarnación Mares, que se cortó las trenzas y llegó a subteniente escondiéndose bajo el ala del sombrero T,
para que no se me vea la mujer en los ojos. Amelia Robles, que tuvo que ser Amelio, y llegó a coronel. Petra Ruiz, que tuvo que ser Pedro, la que más balas echó para abrir las puertas de la Ciudad de México. Rosa Bobadilla, hembra que se negó a ser hombre y con su nombre peleó más de 100 batallas. Y María Quinteras, que había pactado con el diablo y ni una sola batalla perdió. Los hombres obedecían sus órdenes. Entre ellos, su marido. Septiembre de 2018. La primera doctora. En 1915, murió Susan Lafleche. A los 25 años, Susan había sido la primera indígena doctorada en medicina en los Estados Unidos. Hasta entonces, no había ni un solo médico en la reserva donde malvivían los indios Oumejos. Susan fue la primera y la única, la médica de todos, en los días y en las noches, sola en la nieve y en el sol. Y ella fue capaz de combinar la medicina aprendida con la sabiduría heredada, las terapias de la universidad y las recetas de sus abuelos, para que la vida de los Oumejos doliera menos y durara más. Septiembre de 2019. La primera almiranta. La batalla de Salamina culminó 5 siglos antes de Cristo. Artemisa, primera almiranta de la historia universal, había advertido a Jerjes, rey de Persia: el estrecho de Dardanelos era mal lugar para que las pesadas naves persas combatieran contra los ágiles trirremes griegos. Jerjes no la escuchó. Pero en plena batalla, cuando su flota estaba sufriendo tremenda paliza, no tuvo más remedio que dejar el mando en manos de Artemisa, y así pudo salvar, al menos, algunos barcos y algo de honra. Jerjes, avergonzado, reconoció: los hombres se han convertido en mujeres, y las mujeres en hombres. Mientras tanto, lejos de allí, un niño llamado Heródoto cumplía sus primeros 5 años de vida. Tiempo después, él contó esta historia. Septiembre de 2020. Campeonas. En el año 2003, se disputó el tercer campeonato mundial de fútbol femenino. Al fin del torneo, las jugadoras alemanas fueron campeonas, y en el año 2007 nuevamente alzaron el trofeo mundial. Ellas no habían recorrido un camino de rosas. Desde 1955, y hasta 1970, el fútbol había sido prohibido a las mujeres alemanas. La Asociación Alemana de Fútbol había explicado por qué. En la lucha por la pelota, desaparece la elegancia femenina, y el cuerpo y el alma sufren daños. La exhibición del cuerpo ofende al pudor. Septiembre de 2021. Profeta de sí. Girolamo Cardano escribió tratados de álgebra y de medicina, encontró la solución de algunas ecuaciones insolubles, describió por vez primera la fiebre tifoidea, investigó las causas de la alergia y fue el inventor de algunos instrumentos que todavía utilizan los navegantes. Además, en los ratos libres, lanzaba profecías. Cuando consultó la carta astral de Jesús de Nazaret, y dijo que su destino estaba escrito en las estrellas, la Santa Inquisición lo metió preso. Cuando salió de la cárcel, Girolamo anunció: moriré el 21 de septiembre de 1576. Desde que formuló la profecía, dejó de comer. Y acertó. Septiembre de 2022. Días sin autos. Los ecologistas y otros irresponsables proponen que por un día, en el día de hoy, los automóviles desaparezcan del mundo. ¿Un día sin autos? ¿Y si el ejemplo se contagia y ese día pasa a ser todos los días? Dios no lo quiera, y el diablo tampoco. Los hospitales y los cementerios perderían su más numerosa clientela. Las calles se llenarían de ridículos ciclistas y patéticos peatones. Los pulmones ya no podrían respirar el más sabroso de los venenos. Las piernas, que se han olvidado de caminar, tropezarían con cualquier piedrita. El silencio aturdiría los oídos. Las autopistas serían deprimentes desiertos. Las radios, las televisiones, las revistas y los periódicos perderían a sus más generosos anunciantes.
Los países petroleros quedarían condenados a la miseria. El maíz y la caña de azúcar, ahora convertidos en comida de autos, regresarían al humilde plato humano. Septiembre de 2023. Navegaciones. La llamaban la mulata de Córdoba, no se sabe por qué. Mulata era, pero había nacido en el puerto de Veracruz, y allí vivía desde siempre. Se decía que era hechicera. Allá por el año 1600 y pico, el toque de sus manos curaba a los enfermos y enloquecía a los sanos. Sospechando que el demonio la habitaba, la Santa Inquisición la encerró en la fortaleza de la isla de San Juan de Ulúa. En su celda, ella encontró un carbón, que algún antiguo fuego había dejado allí. Con ese carbón se puso a garabatear la pared, y su mano dibujó, sin querer queriendo, un barco. Y el barco se desprendió de la pared y a la mar abierta se llevó a la prisionera. Septiembre de 2024. El mago inventor. En el año 1912, el mago Houdini estrenó, en el Circo Bus de Berlín, su nuevo espectáculo. La cámara de tortura acuática. El invento más original de esta época y de todas las épocas. Era un tanque lleno de agua hasta el tope, herméticamente sellado, donde Houdini se sumergía, boca abajo, con grilletes que le ataban las manos y los tobillos. El público podía verlo a través de una pared de cristal, Houdini metido en el agua sin respirar, hasta que al fin de un rato largo como siglos, el ahogado emergía del tanque. Houdini no sospechaba que muchos años después esta asfixia sería la tortura preferida por las dictaduras militares latinoamericanas, y la más elogiada por el experto George W. Bush. Septiembre de 2025. El sabio preguntón. Miguel Ignacio Lillo no estudió en la universidad, pero supo reunir, libro tras libro, una biblioteca científica que le ocupaba toda la casa. Un día como hoy, allá por 1915, unos cuantos estudiantes tucumanos pasaron toda una tarde en esa casa de libros, y quisieron saber cómo hacía don Miguel para conservarlos tan bien. Mis libros toman aire, explicó el sabio. Yo los abro. Los abro y les pregunto. Leer es preguntar. Don Miguel preguntaba a los libros, y mucho más preguntaba a la tierra. Por el gusto de andar preguntando, recorrió a caballo todo el norte argentino, palmo a palmo, paso a paso, y así conoció secretos que el mapa escondía, antiguos decires y vivirs, los cantos de los pájaros que las ciudades ignoraban, las farmacias silvestres que a campo abierto se ofrecían. No son pocas las aves y las plantas que él bautizó. Septiembre de 2026. ¿Cómo era el mundo cuando empezaba a ser mundo? Florentino Ameghino fue otro sabio preguntón. Paleontólogo desde la infancia, era niño todavía cuando, allá por 1865, armó su primer gigante prehistórico en un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Un día como hoy emergió cargado de huesos, desde lo hondo de una cueva profunda, y en la calle fue colocando mandíbulas, vértebras, caderas. Es un monstruo de la época mesozoica, explicó a los vecinos. Muy antiguo. Ustedes ni se imaginan. Y a sus espaldas doña Valentina, la carnicera, ya no pudo aguantarse la risa. Pero mijito, si son huesos de zorro. Y eran. Eso no lo desalentó. A lo largo de su vida reunió 60.000 huesos de 9.000 animales extinguidos, reales o imaginarios, y escribió 19.000 páginas que le valieron la medalla de oro y el diploma de honor de la Exposición Universal de París. Septiembre de 2027. Pompas fúnebres. Durante las 11 presidencias de Antonio López de Santa Anna, México perdió la mitad de su territorio y el presidente perdió una pierna. Medio México fue almorzado por el vecino del norte, al cabo de algunas batallas y a cambio de $15 millones, y la pierna, caída en combate, fue enterrada en el día de hoy de 1842, con honores militares, en el cementerio Santa Paula. El presidente, llamado héroe, águila, benemérito, guerrero inmortal,
padre de la patria, Alteza Serenísima, Napoleón del Oeste y César Mexicano, vivía en una mansión de Xalapa, que más bien parecía un palacio de Versalles. El presidente había traído de París todos los muebles y los adornos y los adornitos. En el dormitorio tenía un enorme espejo, curvilíneo, que mejoraba a quien en él se contemplara. Cada mañana, al despertar, se paraba ante el mágico espejo que le devolvía la imagen de un caballero alto y apuesto. Y honesto. Septiembre de 2028. Receta para tranquilizar a los lectores. Hoy es el Día Internacionalmente consagrado al derecho humano a la información. Quizás sea oportuno recordar que un mes y pico después de las bombas atómicas que aniquilaron Hiroshima y Nagasaki, el diario The New York Times desmintió los rumores que estaban asustando al mundo. El 12 de septiembre de 1945, este diario publicó, en primera página, un artículo firmado por su redactor de temas científicos, William L. Lawrence. El artículo salía al encuentro de las versiones alarmistas y aseguraba que no había ninguna radiactividad en esas ciudades arrasadas, y que la tal radiactividad no era más que una mentira de la propaganda japonesa. Gracias a esta revelación, Lawrence ganó el premio Pulitzer. Tiempo después, se supo que él cobraba 2 salarios mensuales, The New York Times le pagaba uno, y el otro corría por cuenta del presupuesto militar de los Estados Unidos. Septiembre de 2029. Un precedente peligroso. En 1948, Seretse Khama, el príncipe negro de Botsuana, se casó con Ruth Williams, que era inglesa y blanca. A nadie le cayó bien la noticia. Y la corona británica, dueña y señora de buena parte del África negra, nombró una comisión de expertos para estudiar el asunto. La boda entre 2 razas sienta un precedente peligroso, dictaminó la comisión del Reino Británico, y la pareja fue condenada al exilio. Khama encabezó, desde el destierro, la lucha por la independencia de Botsuana. En 1966, se convirtió en el primer presidente, elegido por amplia mayoría, en votación indudable. Entonces recibió, en Londres, el título de Sir. Septiembre de 2030. Día de los traductores. Desde el sur de Veracruz, un muchacho se lanzó al camino. Al regreso, años después, el padre quiso saber qué había aprendido. El hijo contestó: soy traductor. Aprendí el idioma de los pájaros. Y cuando un pájaro cantó, el padre exigió: si no eres un jodido mentiroso, dime lo que dijo el pájaro ese. El hijo negó, suplicó que mejor no lo sepas, que no te gustará saberlo, pero por fin, obligado, tradujo el canto del pájaro. El padre palideció y lo echó de la casa.